Hola, 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 muy buenos días y muy buenas noches, amigas y amigos que nos escuchen en este programa de todos los lunes de Economía Segura con Olman Segura. Me da mucho gusto el día de hoy poder discutir temas de relevancia nacional en donde principalmente se está discutiendo en la Asamblea Legislativa sobre el presupuesto nacional. Antes de fin de mes se tendrá que tener aprobado el presupuesto y hoy, lunes 28 de noviembre, estamos discutiendo con nuestro invitado especial, el economista don Randall García, sobre temas de este presupuesto, de cómo ha avanzado, cuál ha sido fenómenos particulares que tiene. Y le agradezco mucho, Randall, que haya aceptado la invitación de poder participar el día de hoy. Muy agradecido y le doy la palabra para que también en un par de minutos se presente usted, porque no todo el mundo pues conoce su récord académico y profesional. Olma, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor venir a compartir con vos aquí en este programa. Eh, bueno, yo soy politólogo. Lo que pasa es que a veces parezco economista, Ah, bueno, perdón. pero de eso es porque buenos economistas como vos y como muchos que yo he conocido a lo largo de mi vida me han enseñado y me han instruido, he aprendido bastante de ustedes y yo espero incluso haber transmitido algo de los conocimientos de la ciencia política. En todo caso, son carreras muy afines porque tienen que ver muchas veces con la relación con el poder. Yo he sido asesor legislativo por varios años, trabajé en la Contraloría General de la República y fui viceministro de Hacienda del 2010 al 2013. También estuve de director de transporte en Arecep y bueno, en la Asamblea Legislativa me he desempeñado en los temas fiscales y presupuestarios especialmente. Probablemente por la experiencia de uno en la Contraloría, en la Hacienda, etcétera, pues he estado vinculado a esos temas. Pues muy bien, muchísimas gracias que nos da la oportunidad de discutir sobre el tema. Yo entiendo que tienes una presentación, si gusta puede compartirla en el momento que usted quiera y ¿Ok? adelante. Yo lo que diría para empezar es que tenemos pues un presupuesto 2023 de la República presentado por el Poder Ejecutivo y nada más y nada menos que con 12.3 billones de colones. Así eh, es. Sin embargo, es un presupuesto, digamos, entre comillas, moderado porque no aumentó tantísimo con respecto al del año pasado. eh, y si tomamos en cuenta la inflación, pues fue muy poco realmente lo que aumentó. Sí. Pero con una gran preocupación que es como que la mitad, casi 47% de esto se va en pago de la deuda y pago del servicio de la deuda. Con Así esa es. introducción de parte mía, más bien le doy la palabra a usted y que nos cuente cómo está la situación. Ok, bueno, el presupuesto efectivamente viene con un recorte importante en mucho. Es por, digamos, los efectos de la regla fiscal, famosa regla fiscal que ha generado tanta polémica en los últimos años. La regla le pone un tope de 2,56% de crecimiento máximo a todo el gobierno central, bueno, en realidad todo el Estado. Y en el caso del gobierno central, el 2,56 es un límite global a todo el presupuesto, no se hace por partidas o por programas, sino que se hace globalmente. Efectivamente, Olman, el presupuesto viene con, digamos, con una estructura muy similar a la de siempre, excepto por el hecho de que tiene un límite de crecimiento importante, aunque ha crecido un poquito más de lo que ha crecido en otros años, cuando uno lo ve globalmente sin aplicar tema de regla fiscal. Yo quisiera como para que todo el mundo esté como en la misma sintonía, digamos, contar cómo está cómo son los presupuestos en realidad, ¿verdad? Claro, Son claro, 18, perdón, claro, claro, adelante, claro. perfecto, 18 ministerios,
la Asamblea Legislativa y sus dos órganos, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, tres títulos no institucionales, llamémosle, que son el régimen de pensiones, servicio de la deuda y lo que llaman obras específicas, que eran las famosas partidas específicas de antes, que se convirtieron en una partida específica, un título específico dentro del presupuesto que incluye los recursos para obras que la administración defina, solo que ya va por el segundo año que no tienen ningún colón, ni un colón, porque son parte de las restricciones que la situación fiscal impone. Y a partir del 2021 fueron incluidos, y esto es un tema muy importante porque eso tiene que ver con los ingresos, fueron incluidos 51 órganos desconcentrados al presupuesto de la República. Esto incluye, entonces, no solamente los gastos de estas instituciones, sino que estamos hablando también de los ingresos. Entre los más importantes, por ejemplo, está FODESAF. Claro. FODESAF está ahora dentro del presupuesto de la República en el Ministerio de Trabajo como un programa más del Ministerio de Trabajo. Entonces, digamos, eso es un cambio muy importante que se ve reflejado desde el 2021 y que en el 2023 también tiene sus efectos importantes. Bueno, ahí los artículos que tiene, ¿verdad? El primer artículo es todos los ingresos, corrientes y extraordinarios. O sea, extraordinarios se le llama a todo lo que es financiamiento interno y externo. El artículo 2, con los egresos del gobierno central, el Tribunal Supremo de Elecciones, pensiones y servicio de la deuda, y obviamente todos los desconcentrados. Y luego viene una serie de artículos que son los de los órganos que están fuera de, digamos, del gobierno central, que son los poderes, asamblea y sus dos órganos, el Poder Judicial. Y una parte muy importante que se ha tenido en los últimos años y es el tema de las normas presupuestarias. Había sido un instrumento muy poco utilizado para mejorar, digamos, la gestión del presupuesto. Pero las normas ahora han tomado mucho más relevancia, especialmente de la reforma fiscal para acá. Eso podría uno entrar a verlo más en detalle. Bueno, y un artículo que siempre se incluye de cambio de destino de recursos que han sido asignados en periodos anteriores. Eso ha sido un problema porque hay recursos que fueron transferidos hace 20 o 30 años y se incluyen en un presupuesto su cambio de destino. O sea que durante 20 o 30 años el recurso nunca se utilizó y ahora se le viene a cambiar el destino para poder utilizarlo. Eso es una, una cosa que la Contraloría nos ha dicho frecuentemente que rompe con el principio de anualidad del presupuesto. Bueno, como para entender un poquito, digamos, la estructura, digamos, de los gastos y los ingresos, aquí hay un diagramita que incluye del lado izquierdo lo que son los gastos presupuestarios, ¿verdad? Entonces yo tengo todos los gastos corrientes y de capital, ordinarios, ¿verdad? Lo que normalmente hace el Estado, más los recursos de la amortización de la deuda. Si ustedes ven, los 12 puntos y pico de 12.3 billones de pesos están repartidos en 8, casi 9 billones de pesos en gastos corrientes y de capital y 3.3 en recursos para pagar las deudas, amortizar las deudas, ¿verdad? No los intereses, sino las deudas, porque los intereses están dentro de los gastos corrientes. En términos de los ingresos, entonces, tengo que buscar más, digamos, tengo recursos certificados por la Contraloría por 7.2 billones de pesos, pero ingresos extraordinarios adicionales que el Estado deberá conseguir el próximo año para poder solventar el vacío que contiene el déficit presupuestario más los recursos para las amortizaciones. No es uno a uno la relación, solo es una cosa, un diagrama como digamos, para tener conceptualmente cómo se organiza el presupuesto. Y esos 5.1 billones es lo que se conoce como necesidades brutas de financiamiento. Esto a lo largo del año va a ir modificándose, por supuesto.
van a entrar ingresos que no se tenían previstos, van a dejar de hacerse gastos que se tenían previstos, van a ser canjeados deuda, por ejemplo, digamos, va a haber canjes de deuda que van a implicar que no se amortice una deuda específica, etcétera. Hay mil formas para que estas cosas digamos, tengan modificaciones o sean transformados a lo largo del próximo año. Visto, digamos, la parte esa más conceptual, entonces paso a ver un poquito el tema del gasto. Los presupuestos están concentrados en 3 o 4 cosas muy importantes. El servicio de la deuda, como estaba diciendo, 47%, 46.7% está en el servicio de la deuda, es decir, casi la mitad del presupuesto se va para pagar deuda. Como les decía, esto puede variar a lo largo del tiempo, generalmente tiende a la baja, pero tampoco es que se reduce sustancialmente. El Ministerio de Educación, que absorbe el 21% del presupuesto. Los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, estamos hablando de 14 regímenes con cargo al presupuesto, incluido el régimen de reparto del Magisterio Nacional, que incluye más o menos como 60% de la, de la población del magisterio. El Ministerio de Trabajo pasa a ser un título muy importante por lo que les decía de FODESAF especialmente. Y el Poder Judicial que llega casi a los 500.000 millones de pesos, de colones. Luego de eso viene el resto de ministerios y llegamos a los 12.3 billones de colones de presupuesto para el próximo año. Y aquí es una cosa curiosa que me pareció interesante plantearles o contarles. Y es que la gran mayoría hay 178 programas y subprogramas. En realidad los subprogramas son programas. Pero entonces para efectos más, digamos, didácticos, pensemos en 178 programas. De esos 178 programas, eh, hay 109, el 66% que tienen presupuestos inferiores a 10.000 millones de colones. Y hay 148 que tienen presupuestos inferiores a 100.000 millones de colones. En un presupuesto de 12.6 billones de colones, esos son en realidad cosas muy pequeñas. Claro. Solamente hay, perdón el error ahí que dice programas con menos, no sé por qué, con menos de 100.000 millones de colones, son 17 nada más. El 10% del presupuesto se va en 17 programas, entre los cuales estábamos viendo ahora, por ejemplo, los que están incluidos en el servicio de la deuda, que es un solo programa, es un solo título y un solo programa. Perdón, Randall, pareciera que serían programas con más de 100.000 millones. Con más de 100.000 millones. Sí, son solo 17. Son solo 17. Sí, dije menos, ¿verdad? Perdón. Sí, correcto. Son programas con más de 100.000 millones. Solamente 17. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de un presupuesto que es bastante, ¿qué? Atomizado, bastante Disperso, disperso, muchísimos. ¿verdad? Pero esto es una tónica que ha tenido el presupuesto durante décadas, ¿verdad? Y hace mucho más difícil, digamos, su análisis y su evaluación, ¿verdad? Porque son cosas muy puntuales las que se convierten generalmente en programas. Entonces, estos son los 20 programas que albergan el 81% de los recursos, ¿verdad? Ahí los que yo les decía, servicio de la deuda, pensiones, el MEP, ahí pongo el MEP y sus programas, ¿verdad? Por ejemplo, primero y segundo ciclo y preescolar, todo el tema de definición de la política educativa, FODESAF, que les decía que era muy importante ahora, que FODESAF son 460.000 millones de pesos, digamos, solamente FODESAF. El tercer ciclo de educación, los programas de equidad, que son muy importantes en el Ministerio de Educación, el Servicio de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad, etcétera.
Si ustedes ven, el resto de los 12 billones de pesos, el resto son, son 1.3 billones de colones. Todo el resto está en estos 20 programas. ¿Verdad? Entonces es muy importante entender que está muy atomizado. Yo siempre les pongo ejemplos a la gente que me pregunta de que el presupuesto tiene 9.316 líneas. Eso Ah, es muy grande para un país tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? Y para un estado relativamente pequeño. Ahora, en términos de gasto, se siente una importante reducción y por eso probablemente se siente un presupuesto que no está creciendo mucho, especialmente en programas sociales. ¿Verdad? Vemos en educación una caída sistemática entre 2021, 20 y 21, 21, 22 y 22, 23, presupuestariamente hablando, en inversión social en los diferentes programas de inversión social. Y donde más, digamos, preocupa es en el tema de que no estamos llegando a la meta esperada del 8% de recursos para educación, y cada vez vamos reduciendo más perdón, ni siquiera al 8, al 6, ni siquiera. exacto, ni siquiera al 6. Entonces, digamos que habrá que hacer en algún momento como país una evaluación, digamos, de los elementos que contienen que contiene el presupuesto de la República y las prioridades verdaderamente que deberíamos de tener, como el tema de educación. Es entendible que en salud, por ejemplo, que fue en la lámina anterior, haya una reducción, me parece, aunque todavía no hemos salido del COVID, pero Así me es. imagino que la gran emergencia, digamos, que se consumió el 20 y 21, o perdón, el 21 y 22, el presupuesto, pues ahora es un poco más relajada, pero Sí. me preocupa también la protección social, porque el COVID impactó a la pobreza y la pobreza sigue creciendo, ¿verdad? Sí, hay que decir una cosa muy importante. El presupuesto de la República tiene mucha parte de política social, pero no toda la política social se gesta o se financia con recursos del presupuesto de la República, ¿verdad? El PANI tiene algunos ingresos propios, el IMAS también, aunque la gran mayoría provienen de FODESA. Lo que le iba a decir, pues, la mayor parte está metida ya en el presupuesto, porque ahí está Exacto. Fodesa con casi 500.000 millones de colones. Así es, así El es. PANI está aparte, El PANI está parte del presupuesto de la República, pero recibe gran parte de las transferencias propias del gobierno central. claro. ¿Ok? Ahora, por el lado de los ingresos, que es muy importante porque generalmente vemos el presupuesto del lado de los gastos, Norman, hay un error ahí de concepto en el país en general. El presupuesto tiene tres autorizaciones en realidad. Tiene una autorización de gasto máximo, tiene una autorización de ingresos certificados por la Contraloría General de la República y el faltante, o sea, el faltante que es el déficit presupuestario, tendrá que ser llenado con financiamiento que también es autorizado por la Asamblea Legislativa. Así Pero esas es. dos cosas, el ingreso y el financiamiento, generalmente lo dejamos como solayado y nos concentramos mucho en el gasto. Por eso es que traje un poquito a colación el tema de los ingresos, para poder ver, digamos, cuáles son las fuentes de financiamiento de ese gasto, ¿verdad? Veamos a ver. Ok, esta gráfica muestra el monto de ingresos efectivos que ha tenido el Estado en los últimos 5 o 6 años, en los últimos 4 años en realidad, porque los otros son estimaciones, y la certificación de la Contraloría. La línea de abajo es el monto certificado por la Contraloría. La línea de arriba son los ingresos totales efectivos. Es decir, las certificaciones que provienen de estimaciones hechas por la Contraloría General, por el Ministerio de Hacienda y que Contraloría certifica, son, digamos, muy poco optimistas, especialmente al principio.
y los ingresos terminan siendo mayores a lo que se certificó. Eso es una buena noticia, eso es una buena noticia porque a pesar de que son malos cálculos, digamos, tiene la ventaja de que estamos pudiendo rellenar parte del financiamiento con ingreso corriente. Y ha venido ensanchándose esa brecha a lo largo de los últimos años. En Bueno, es parte, que pues, se aprobó una ley que hizo que, digamos, se transformara el impuesto sobre las ventas a impuesto del exacto, IVA, que exacto, permite mayor ingreso, ¿no? exactamente. Exactamente, en el 2018 se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635, que incluía dos reformas importantísimas, una al IVA, efectivamente crear el IVA completo para meter los servicios, y, y una enorme reforma al impuesto de renta. Siguen haciendo, digamos, siguen teniendo importantes crecimientos. Aquí ustedes ven que hay una caída importante en el 2020, es la crisis, pero Claro. rápidamente las finanzas empezaron a recuperarse y ya para el 2021 siguieron la misma ruta que venía desde el 2019 y el 2018. Los datos que tenemos eh, este, para 2022 y 2023 es que la Contraloría nos ha dicho que durante el 2022 pareciera que hay cerca de 500 mil millones de colones de ingresos efectivos que no están dentro de la certificación de ingresos original del presupuesto 2022. La línea punteada esa que tenemos ahí arriba son Sí, datos extraídos de el marco fiscal de mediano plazo del Ministerio de Hacienda, ok, pero eso se verá ya en el tiempo de cómo se va a registrar el ingreso. claro. Entonces, habrá que ver cómo verá, solo lo puse para efectos de, digamos, de tener claro cuáles son las estimaciones que Hacienda tiene en su propia, digamos, visión de mediano plazo. Claro, amigas y amigos, estamos con don Randall García hablando sobre el presupuesto nacional 2023. Pueden poner sus comentarios o sus preguntas en el Facebook y se las haremos llegar tanto a él como a este servidor y les contestaremos con muchísimo gusto. El tiempo nos come, ya llevamos más de 20 minutos conversando, así es que adelante, don Randall. Voy aterrizando. Cuando se dice, bueno, tenemos un 47% de recursos del presupuesto que tienen que ir a pagar deuda, también tenemos la otra parte, digamos, menos negativa o más optimista de que y el gasto está financiándose cada vez menos con deuda. Y eso es digamos, es una ventaja para efectos digamos, de la administración de las finanzas públicas. Este gráfico muestra cómo se ha ido reduciendo. Esto es lo que llamamos la reducción del déficit primario. Exactamente, exactamente. Entonces vamos a los resultados. Aquí el resultado generalmente lo ponemos así, de esta forma, ¿verdad? Como Explícanos, porcentaje del PIB. explícanos esa gráfica. Esta gráfica lo que muestra es el balance primario, es decir, los ingresos menos los gastos sin contar los intereses de la deuda, como proporción del PIB de cada año, pero con los datos comparados a septiembre de cada año, para tener los datos correctos, digamos, visibles. Estamos comparando septiembre de este año, que es el dato visible que tenemos en estos momentos, con los septiembre de todos los años de ahí para atrás. Si ustedes ven, entre 2020 y 2022, el balance primario pasó, digamos, tuvo un cambio de 5 puntos en relación con el PIB. Esos 5 puntos implicaron que en lugar de implicaron pasar de un déficit de menos 2,54 en el 2020 a tener un superávit de 2,24 en el 2022. Esto es producto de los ingresos, por eso era importante hacer el análisis de los ingresos. Y aquí está el, eh, el balance primario y fiscal, pero presupuestarios, que se tiene, digamos, que se tendría previsto para el próximo año. Tendríamos
presupuestariamente, y hago la aclaración de presupuestariamente porque en la realidad va a ser diferente, tendríamos un balance primario de 1.6 al finalizar el 2023 si las cosas no cambiaran en el presupuesto, pero claramente el presupuesto va a cambiar a lo largo del año. ¿Ok? Bueno, y entonces uno de los rubros que estamos hablando de que el 47% del presupuesto se está yendo en pagar deuda, o sea, en lo que se llama el servicio de la deuda. Entonces nos pareció muy importante hacer el análisis de cuánto se está presupuestando en amortizaciones y cuánto se está presupuestando en intereses de la deuda para el 2023 y compararlo con los datos previstos de pago de amortizaciones y de pago de intereses colgados por el Ministerio de Hacienda en su página web. Y este es el resultado. Hay aproximadamente, y digamos, no me tiembla la voz al decirlo, tenemos aproximadamente 620.000 millones de colones de amortizaciones 2023, digamos, sobrepresupuestadas en relación con lo que se prevé se tenga que pagar el próximo año solo en amortizaciones. Y en intereses, la situación es un poquito menos, digamos, fuerte, porque la diferencia es más o menos de 333.000 millones de colones, es decir, cerca de 1 billón de colones de presupuesto serían recursos que eventualmente no se tengan que pagar ni en amortizaciones ni en deuda, Bueno, perdón, ni en intereses. vamos a ver, podría ser que se tengan presupuestados por la eventualidad que no se puedan, digamos, cambiar eh, deuda barata por, perdón, deuda cara por deuda barata, o Es que, no es claro, posible. pero sería un monto muchísimo más, digamos, la previsión que tiene Hacienda de todo lo que le vence en amortizaciones, por ejemplo, Sí, durante el 2023 llega a los 2.6 billones de colones. claro. Esa es la previsión que tienen. Y en el Esa previsión presupuesto se elabora, 3.2. perdón, sí, esa previsión se elabora con base en todos los títulos de deuda interna y externa que tienen fecha de caducidad en el 2023. Claro. ¿Verdad? Y en el presupuesto tiene 3.2 billones. Y en el presupuesto tenemos 3.2 billones, Sí, 3.3 billones. de ahí que las señoras y señores diputados han tomado una parte de los recursos de ahí para redistribuir, ¿no es cierto? Especialmente el tema de los intereses, Ujú. porque no tocaron las amortizaciones, porque las amortizaciones están fuera de la regla fiscal. Si yo incorporo estos recursos en el gasto corriente, aumento la regla fiscal, aumento el gasto y por ende Claro. me sobrepaso en la regla fiscal. Entonces, los diputados utilizaron el rubro de intereses que tenía cerca de 333.000 millones sobreestimados, digamos, en un histórico, Holman, de cerca de 110.000 millones de colones que se subejecutan año con año en la partida de intereses, producto de canjes de deuda, de reducción de las tasas de interés, de cambio en el tipo de cambio, etcétera. Bueno, le iba a decir justamente que nunca se ejecuta 100%, y si Exacto. me estás diciendo que son unos 100.000 millones por año que se subejecuta, es apenas como un 0.5%, o un 5%, perdón, porque si son presupuestados 2.5 billones, de ahí es realmente poco lo que se subejecuta, pero es una forma significativa de poder hacer alguna Así es. reforma, ¿no? Así es. Ahora, no, técnicamente no es lo correcto el utilizar los intereses, pero hubo en la discusión legislativa muchas quejas de jerarcas de haber sido recortados sus presupuestos sin consulta por parte del Ministerio de Hacienda, y eso llevó a los diputados a tratar de compensar algunos de los programas sociales que estaban siendo Sí, eh, dos se utilizaron comentarios más o aquí. menos 82.000 millones de colones en eso.
dos comentarios, Randall, que me gustaría que hablaras. Uno es que me parece que el presupuesto ha sido muy sui generis, en donde generalmente los diputados y diputadas de oposición van recortando los requerimientos que presenta el Poder Ejecutivo. Y en este caso, más bien es al revés. Me Sí, parece que los diputados y diputadas han buscado la forma de cómo restituirle recursos a los ministerios. Eso es sí. primero. Y segundo, ¿qué alivio nos hace el que se haya aprobado la semana pasada 5.000 millones de dólares en eurobonos? Ok, sobre el primer tema, efectivamente ha sido como extraño ver al Ejecutivo, digamos, recortando. Uno pensaría que el Ejecutivo lo que quiere es, digamos, producir gasto para producir su obra, lo que digamos, le prometieron al electorado. Claro, eh, pero hay un recorte significativo en muchas instituciones y en muchos programas, en parte por las circunstancias fiscales, pero yo creo que eso hizo una sensibilidad importante entre los diputados, tratando de recuperar alguna parte de esos recursos, digamos, utilizando esta partida. Sí, hubo una sensibilidad porque además los jerarcas en todas las sesiones llegaron con preocupaciones muy, muy, muy importantes, muy válidas, con mucho argumento, con mucho dato, explicándole a los diputados la condición en que digamos, algunos temas estaban quedando en el presupuesto. claro. Y entonces eso obviamente generó ciertas sensibilidades, incluso en diputados de gobierno. Y sobre el tema de los eurobonos, bueno, digamos, el efecto presupuestario va a ser como más como a mediados del próximo año, porque los 5.000 millones de eurobonos, además de que se van a hacer, digamos, se van a emitir en tractos de 1.500, 1.500, 1.000 y 1.000 durante 4 años, Sí, perdón, durante 2 años, porque en el primer semestre una parte, en el segundo semestre otra del próximo año, hay un proceso de contratación de los bancos y de las calificadoras y de los abogados, etcétera, que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, que le va a llevar unos cuantos meses del próximo año para hacer la primera colocación y las siguientes. claro, claro. Eso implicará que en algún momento, cuando ya los recursos empiecen a ingresar producto de esa colocación, el Poder Ejecutivo tenga que cambiar la fuente de financiamiento de deuda interna que tiene prevista en el 2023 por deuda externa que venga de eurobonos. Claro. Lo que va a producir eso en términos de rebaja en el presupuesto debería ser en el rubro de intereses particularmente. Bueno, es lo que quería decir al llegar. Justamente, probablemente los eurobonos no solamente nos están dando más tranquilidad, más distensión, más, incluso hasta una mejor calificación por parte de las calificadoras de deuda internacional, sino que también probablemente se manifieste después en un segundo presupuesto, en un presupuesto extraordinario, con una reducción del pago de la deuda. El tiempo nos come, nos queda 1 minuto y medio, Randall. Es lamentable y tenemos que seguir hablando muchísimo, pero más bien le daría la palabra para hacer un cierre en este 1 minuto y medio antes de que se nos corte el Sí, Zoom que estamos grabando. solamente agradecerte, Olman, por la invitación. Este es un tema muy grande. Creo que es importante que la gente le dé seguimiento, le dé, lo esté monitoreando, especialmente los que tienen, digamos, mucho vínculo con los temas económicos, porque va a haber muchas modificaciones probablemente a lo largo del 2023 que implicarán recursos para ejecutar cierto tipo de obras y cierto tipo de programas. Esto implicará muchos cambios también por el lado del financiamiento y eso debería de verse reflejado en una reducción
en las tasas de interés y en los intereses que pagará el gobierno a lo largo del próximo año. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Randall, que muy agradecido por su participación. Gracias, amigas y amigos. Nos vemos el próximo lunes, como todos los lunes en Economía Segura. Muy buenas noches y muy agradecido. Hasta luego, Randall. Muchas Hasta gracias. luego.